La historia de la fotografía. La historia de la fotografía se remonta a la antigua Grecia, cuando pensadores griegos como Aristóteles y Euclides ya hablaban del principio de la cámara oscura. Oficialmente se considera su comienzo el 19 de agosto de 1839, cuando el gobierno francés liberó la patente del daguerrotipo. 182 años de historia oficial en la que han pasado muchas cosas, algunas más importantes que otras. Vamos a hacer un repaso de algunos hechos principales que marcaron el camino a seguir. Entre ellos, la primera fotografía de la historia. Lógicamente, el primero tenía que ser el momento en el que se tomó la primera fotografía de la historia. Al menos la que se conserva como tal data de 1826 y en realidad era una heliografía, porque así es como denominó el francés Joseph Niepce el proceso a través del cual logró que la imagen creada por una cámara oscura quedara fijada en una placa de peltre a la que le aplicó betún de Judea. Niepce fue el primero en conseguir algo que se llevaba inventando desde hacía siglos y por ello se le consideraba el padre de la fotografía. La imagen se denomina vista desde la ventana en el Le Graz, porque mostraba la vista desde su casa y para poder fijar la imagen necesitó nada menos que 8 horas de exposición. La primera cámara. Tras conocer lo que había logrado Niepce y trabajar mano a mano con él, el pintor y escenógrafo también francés Louis Daguerre desarrolló la que considera la primera cámara fotográfica de la historia, el daguerrotipo. La idea era encontrar un nuevo proceso que permitiera acortar la larga exposición necesaria para lograr una heliografía, unas 2 horas en los últimos prototipos, y dejarla en apenas unos minutos. Esto lo consiguió usando distintos materiales y recurriendo a un proceso químico que permitía lograr imágenes con mucha mayor definición. Gracias a ello realizó en 1838 la imagen Boulevard du Temple de París, primera fotografía en la que aparece una persona y cuyo tiempo de exposición fue de solo 15 minutos. Daguerre presentó su invento a la Academia de las Ciencias en París, con lo que logró popularizar su cámara y comercializar 500.000 de aquellos daguerrotipos. Finalmente, como decíamos al principio, en agosto de 1839, el gobierno francés compró la patente y la puso a disposición del público en general, lo que permitió que se extendiera por el resto de Europa y los Estados Unidos. Se inventa el proceso negativo-positivo. Tanto la heliografía como el daguerrotipo y los muchos procesos similares que se desarrollaron a partir de la difusión de la patente del segundo se basaban en obtener una única copia positiva de la fotografía. Pero un inventor británico llamado William Fox Talbot patentó en 1841 un nuevo sistema denominado calotipo. Tras haber logrado imágenes negativas realizadas por contacto directo de hojas, flores o telas con una superficie sensible, lo que llamó dibujos fotogénicos, y con los que realizó el que se considera el primer photobook de la historia. Finalmente consiguió un nuevo procedimiento. Este permitiría obtener una imagen negativa en un papel sensible previamente tratado con nitrato de plata y ácido gálico, que posteriormente era revelado y fijado más tarde. El negativo se procesaba para poder obtener múltiples copias positivas, es decir, tal y como se estandarizó a partir de entonces. Kodak lanza la primera cámara para todos. Sin duda, Kodak es uno de los nombres que más asociamos a la historia de la fotografía, y con razón. La empresa de George Eastman lanzó en 1888 una cámara que contenía un rollo de película, sistema que sustituiría definitivamente a las placas de cristal que hasta entonces usaban la mayoría de las cámaras. Gracias a esta invención se consiguió que la fotografía llegara a un público masivo.
De hecho, Kodak se hizo famosa por comercializar aquella cámara que contenía un rollo de 100 exposiciones, con el famoso eslogan: "Usted solo tiene que apretar el botón y nosotros hacemos el resto". Aquello fue una revolución al poner en manos de cualquiera la posibilidad de hacer fotografías sin necesidad de tener conocimiento sobre los largos y complicados procesos que se requerían hasta entonces. Otro hecho importante en la historia de la fotografía es el nacimiento del fotoperiodismo. Durante mucho tiempo, la fotografía fue considerada una curiosidad científica con fines experimentales, pero poco a poco se fue revelando su faceta artística, así como su poder documental. Ya en 1855, el fotógrafo británico Roger Fenton documentó la guerra de Crimea con su cámara, algo por lo que es considerado por muchos como el primer fotógrafo de guerra. Pero lo cierto es que la técnica era aún tan rudimentaria que no pudo retratar la contienda como tal. Fue hasta más tarde, en 1881, cuando el alemán Reinhold Thiele fue enviado por el diario londinense The Graphic para comentar la Segunda Guerra de los Boers en Sudáfrica, y regresó con unas imágenes tan crudas que incluso tuvieron que descartarlas. Leica y el formato de 35 milímetros. Si Kodak fue el artífice del rollo de película, el mérito de que el formato de 35 milímetros se popularizara masivamente fue, ya en el siglo XX, del alemán Oskar Barnack, trabajando para la empresa Leitz, que se dedicaba a desarrollar y a fabricar dispositivos ópticos. Este ingeniero se empeñó en crear una cámara que fuera pequeña y manejable, con la que se pudiera hacer varias tomas de una sola vez y fuera rápida. En 1913 creó el primer prototipo, la AUR Leica, que utilizaba película en rollo de 35 milímetros, un estándar que había sido desarrollado en 1889 a medias por Kodak y Thomas Alva Edison. Y ya en 1925 presentaron la Leica 1, que obtuvo una gran acogida y estableció el punto de partida para la revolución de la fotografía, sobre todo para los fotoreporteros, que tuvieron en su mano una nueva herramienta pequeña, rápida y capaz para capturar imágenes en cualquier lugar. Continuamos con la fotografía instantánea. Ahora, con la tecnología digital, estamos acostumbrados a la inmediatez, pero durante muchos años, desde que iniciamos una foto hasta que podíamos ver el resultado, podía pasar mucho tiempo. Por eso, un buen día, la hija de Edwin Land, un científico e inventor norteamericano que desarrolló el primer filtro polarizador y fundó una empresa denominada Polaroid, le preguntó a su padre: "Papá, ¿por qué no puedo ver ya la foto que me has hecho?". Edwin se puso manos a la obra y en solo 4 años ya tenía un prototipo que en 1948 derivó de la primera cámara instantánea del mercado, la Polaroid Line 95, una cámara que permitía obtener una copia positiva de la imagen en solo 1 minuto. Este invento fue el buque insignia de la Polaroid hasta que comenzó la era digital, pero en los últimos años ha vuelto a cobrar una gran popularidad. Es verdad que ahora, ya más de la mano de las Instax de Fujifilm que de la renacida Polaroid. Nace Magnum Photos, la primera agencia de fotógrafos. ¿Qué sería la fotografía sin los grandes fotógrafos y fotógrafas? Pues en algún momento ha habido un lugar donde se concentraban la mayor cantidad de grandes hombres de este arte. Fue a finales de los años 40 del siglo pasado, cuando Henri Cartier-Bresson y otros colegas, entre ellos Robert Capa, deciden unir sus fuerzas para defender los derechos de los fotógrafos. Con esta idea, en 1947 fundaron la agencia Magnum, la asociación fotográfica más influyente de la historia. Por ella pasaron muchos de los fotógrafos más importantes y en cuyo catálogo están muchas de las imágenes más famosas de la historia de la fotografía documental. Llega la fotografía digital.
Si algunos de los hechos o inventos que hemos contado cambiaron la historia, seguramente la mayor revolución se gestó en los años 70, cuando el ingeniero de Kodak llamado Steven Sanson creó la primera cámara digital fotográfica, o mejor dicho, el primer prototipo de una cámara electrónica. Este fue el primer paso hacia las futuras cámaras digitales. En concreto, fue en 1975 cuando por primera vez un dispositivo electrónico podía capturar imágenes fijas a través de un CD. Eso sí, aquella cámara pesaba más de 3 kilos, solo hacía fotos en blanco y negro y con una resolución estratosférica de 0,01 megapíxeles que se almacenaban en una cinta magnética y se visualizaban en un pequeño televisor. No fue sino hasta los años 90 cuando se empezaron a comercializar las primeras cámaras digitales, pero aquello fue el comienzo de una revolución que ha llegado hasta nuestros días. La nueva era, los teléfonos inteligentes. El último gran cambio de la historia de la fotografía llegó de la mano de los teléfonos móviles dotados de cámara de fotos. Los primeros terminales datan de los 70, pero hasta el 1997 no se lanzó uno que tenía cámara incorporada, aunque sin duda la mayor revolución llegó en el 2007 con el lanzamiento del iPhone, que inició la masiva popularización de la fotografía que vivimos hoy en día gracias a los smartphones. El primer iPhone contaba con una cámara de apenas 2 megapíxeles, pero estrenaba la interfaz táctil que revolucionó el sector de la telefonía y fue el inicio de lo que hoy conocemos. Dispositivos que se pueden llevar a todas partes en el bolsillo, fáciles de utilizar y con cámaras cuya calidad fue mejorando paulatinamente hasta hacer prácticamente desaparecer las cámaras compactas. Este fue un breve recuento de la historia de la fotografía, espero haya sido del agrado de todos. Muchas gracias.